Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón, ¿vale? Punteros como siempre. Gracias, 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 mi querido Virgo. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale, Virgo? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Solamente van a encontrar lo que es en la descripción de cada lectura, un correo, cariño. A través de ese correo se pueden poner en contacto, cariño, si le interesa lo que es una lectura personal. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones de corazón, mi querido Virgo, ¿vale? Tengan cuidado. También suscríbete, cariño. El otro punto, ya para qué te voy a decir, sigue mirando la lectura si son punteros, cariño. Sé que me están apoyando mucho. En la miniatura, en la foto de los videos que voy a colgar, voy a poner al costado mi firma, ¿vale? Es como un 7, cariño, ¿vale? ¿Para qué? Para que se pueda diferenciar de los otros canales, cariño. Yo ya me entiendo y tú también ya me entiendes, Virgo. Muy bien. Vamos a empezar, corazón. Espero que hayas tenido una semana bonito y que tengas una semana muy preciosa, ¿vale, mi sacerdote? Mi sacerdotisa. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, sabiduría profunda, como tiene que ser, cariño, porque eres una persona evolucionada, evolucionado. El número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología. Siento, mi querido Virgo, como que tú me dices, Richard, todo lo que yo he estado deseando en la vida va a empezar a llegar, Virgo. Va a empezar a llegar. Yo siento, Virgo, que va a llegar una temporada en la cual vas a estar sonriendo, vas a estar feliz, te vas a sentir tan bien contigo mismo. Es lo que siento. Te van a llegar señales a través de los sueños, a través de los números. Puede ser inclusive algún mensajito por ahí también del universo, cariño. Pero te llegan señales, mi querido Virgo. Siento, Virgo, que siempre te acompaña a ti lo que es un ser de luz. Porque aparte que aquí estoy viendo lo que es un búho, fíjate muy bien, aquí hay un búho, corazón. Es como que me dan a entender que hay un ángel que siempre te acompaña, y siento que este ángel, mi querido Virgo, está haciendo hasta lo imposible para que tú puedas sonreír, cariño, para que puedas sonreír. Yo siento, Virgo, que te viene algo bueno, ¿vale? Pero no es que tan solo te caigan las cosas del cielo, es porque a ti también te ha costado, cariño, ¿vale? Te has esforzado, estás evolucionando, has vivido muchas cosas negativas, pero todo lo has tomado como aprendizaje y justo se para una paloma aquí. Es increíble, es increíble. Esta lectura está siendo bendecido, Virgo, porque cierro mis ojos y veo alas, cariño, veo alas. Cierro mis ojos y veo alas. Entonces hay ángeles que te están cuidando, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. A ver, me sale lo que es la carta del diablo. Muy bien. Recuerda, mi querido Virgos, cuando el río suena, piedras trae. Entonces, como tú vas a estar evolucionando, tú vas a estar creciendo, te viene la felicidad, te vienen regalos, cariño, también va a surgir la envidia, Virgo. La envidia, ¿vale? Por eso es muy importante, mi querido Virgo, como yo siempre te digo, boquita cerrada no entra mosca, así mira. Así cerrado, cariño. ¿Por qué? Porque siento que también la envidia va a aparecer. Muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con un Capricornio. También, mi querido Virgo, toda esa energía negativa que tú has estado invirtiendo, posiblemente lo que es en un problema, renegando, estando confundido y confundida, ahora todo ese tiempo, esa energía, cariño, inviértelo para tu proyecto, para tu felicidad. Es muy importante, ¿vale? Porque la carta del diablo no tiene que ser todo malo, Virgo. No dicen, toda esa energía que tú estás perdiendo tiempo, posiblemente para que el Kevin cambie, para que la Lupe cambie o para que tu entorno cambie, dedícalo para tu vida, mi querido Virgo. Te quiero, corazón. Capricornio. Vamos a ver qué más nos dicen. Me sale Virgo, cariño. Me sale Géminis. Capricornio otra vez. Cierras con un Libra, ¿vale? Un hito más. Esto es regalón. Tauro, cariño. Como tiene que ser. Vamos a ver, mi querido Virgo. Aquí está, cariño. Ay, cariño. Estoy teniendo consultas con muchas personas del signo Virgo. Y muchísimas gracias por esas palabras que me dicen, Richard, no cambies, continúa así, me gusta tu energía, me alegra, cariño, porque muchas veces
Cuando yo he visto comentarios de los Hitter, Hater, Hoiter, cuando dicen, qué poca seriedad, cariño. Pero yo digo, ya su vida es tan difícil, tienen tantos problemas como para hacerte la lectura aburrida, cariño, para recordarte prácticamente tus desgracias. Tienes que sonreír, ¿vale? Y muchísimas gracias por entender, mi querido Virgo, corazón. Muy bien, te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Iniciales. La letra O, la letra V, la letra C de casa, cariño. Muy bien. Vamos a ver cómo está la energía para alguno de vosotros. Espero que sea para todos, pero vamos a ver cómo están tus energías. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver. Me salen dos. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Richard, fíjate muy bien. Mi cabeza actúa rápido, ¿vale? Me dice, te va a venir lo que es un deseo, una suerte, algo que tú has estado soñando. Mira esta oveja. ¿Se ve? Esta oveja que nos representa los sueños, cariño. Y aquí está prácticamente los deseos. Entonces, todo lo que tú has estado soñando, porque es un unicornio, es un unicornio. Todo lo que tú has estado soñando, Virgo, todo lo que tú has estado pidiendo a Dios, al universo, va a haber recompensa, corazón. Va a haber recompensa. Aquí se mira mejor. Entonces, Virgo, siento que tú con tu energía infinita, llamando lo que es el universo, pidiendo a papá Dios cariño, te llega algo fantástico, ¿vale? Alégrate, alégrate. Aquí hay otra ficha. ¡Ay, por Dios! No la había visto. Me dicen, vas a estar disfrutando de la vida, corazón. Te noto de vacaciones. Te noto que me dice Richard, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero, desconectar, sonreír. Me encanta, mi sacerdote. Quiero que cierre tus ojitos. Todo lo que tú visualices en el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. ¿Vale, cariño? Con mucha fe. Como verás, el clima está un poco raro. Sale el sol, se oculta. Sale el sol, se oculta, cariño. Pero no te preocupes, corazón. Al final brilla, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi sacerdote, para mi sacerdotisa. Te quiero, cariño. ¿No has visto los cambios? No, Richard, sigues igual de feo. Ay, de verdad, Virgo, ¿por qué eres tan radical? ¿No ves unas luces que cambia, cariño? La pared, ¿vale? Aparte de los LEDs. ¿Por qué? Porque estoy poniendo luces, cariño. Yo siempre innovando para que te quedes enganchado en mi canal. Muy bien. A ver, mi querido Virgo, con mucha fe. Muy bien. El que sigue, el que sigue. Es increíble, es increíble. Es increíble, Virgo, lo que está pasando aquí. Mi querido Virgo, siento que muchos de vosotros van a estar comprando algo, ¿vale? Algo para tu evolución, para tu crecimiento, para tu trabajo, algo necesario. Pero también Virgo es muy curioso porque he visto como si fuera lo que es un águila. Pero este águila tenía lo que es en su pico una rosa, una flor, cariño. Es como que me dan a entender que hay un ser de luz que te dice, aquí estoy, hazle saber que yo siempre pienso en él, en ella, hazle saber que yo siempre voy a cuidar su camino. Porque es un águila, la parte espiritual, como si fuera el Espíritu Santo, y te entrega lo que es una rosa, mi querido Virgo. Veo sol. Veo mucho sol. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Leo o a lo mejor de repente Virgo, ¿quién te dice a ti que vas a ser madre o vas a ser padre? ¿Vale? Pero te viene una sorpresa, cariño. Te viene una sorpresa. El otro mensaje también, mi querido Virgo, siento que muchos de vosotros posiblemente van a recibir algún tipo de carta o de mensaje, a lo mejor de repente por las redes sociales, o quién te dice a ti que a lo mejor estás, yo qué sé, haciendo limpieza, removiendo cosas y encuentras un recuerdo, cariño, que te lleva hasta ese momento en el cual tú eras feliz con él o con ella. Recuerda que no todo tiene que ser pareja, a lo mejor es un familiar también, pero es muy bonito, te soy sincero, esa imagen de esa águila que en su pico trae lo que es una rosa. Es el Espíritu Santo, es un ángel
Es un ser de luz, Virgo. Qué bonito, me encanta, te soy sincero. Vamos a continuar. A ver, más que una lectura general, parece una lectura bonus, ¿no? Parece muy espiritual, Virgo. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Virgo. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver cómo están tus energías. Yo siento, Virgo, que muchos de vosotros van a recibir señales a través de plumas. Se me ha caído una carta. A ver. Vamos a ver. Dice, ¡ay por Dios! Richard. Cariño, mira. Me sale lo que es la carta de la estrella. Y fíjate muy bien en la figura. Fíjate muy bien. Hay un cisne, corazón, que aparece entre los arbustos. Hay una nave del futuro. Hay una estrella. Entonces me dicen, cariño, hay un ángel. Fíjate muy bien. Aquí hay un cisne, ¿ves? Aquí hay una nave del futuro que parece el sol que te había mencionado. Y aquí estás tú, cariño. Toda la abundancia te va a llegar para ti, mi querido Virgo. Siento que hay un ángel. Papá Dios está contigo, Virgo. Vamos a continuar. La carta del 2 de oros. La carta también del 6 de copas. Y cierras con la carta del 8 de oros. Existe una persona, Virgo, que necesita de tu ayuda, necesita de tu apoyo. Existe una persona, Virgo, que posiblemente quiere que tú le des lo que es una oportunidad. Esta persona necesita ayuda en estos momentos, pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Porque tenemos la carta del 2 de oros y la carta del 6 de copas, ¿ves? Alguien necesita tu apoyo. ¿Ves este personaje cómo está herida? Y aquí estás haciendo un balance. Entonces, alguien necesita de tu apoyo, de tu ayuda. Siento, mi querido Virgo, que tú te lo vas a pensar porque a lo mejor de repente me dices, Richard, el apoyo que me está pidiendo es algo económico y en estos momentos yo no estoy para hacer tantos gastos. Tú tienes la última palabra, ¿vale? Te lo vas a pensar, mi querido Virgo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Virgo. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés, Virgo? Vamos a ver, corazón. Uy, hay un bloqueo. O tú no lo dejas entrar a tu vida o hay un bloqueo. La carta del 9 de oros. La carta de la estrella te quiere recuperar. La carta del emperador. La carta del 5 de espadas. La carta del 9 de copas. Existe una persona, Virgo, que te va a decir, he cambiado. O estoy dispuesto a cambiar. Dame una oportunidad. Ha cambiado, Virgo. O te va a decir, estoy dispuesto a cambiar. ¿Ves? Estoy dispuesto, porque esto es traición, pero esto es oportunidades. Entonces, este chico o esta chica quiere cambiar. Veo que esta persona, cariño, quiere recuperarte otra vez lo que es en su vida. Recuerda que no todo tiene que ser pareja. Puede ser familia, puede ser tu ex, puede ser una amistad, etcétera, etcétera. La carta del emperador. Pero yo te siento, Virgo, que tú vas a estar muy firme. Es como que tú me dices, Richard, de la noche a la mañana viene y me pide lo que es una oportunidad. ¿Qué pasa? Que estamos locos, que estamos locas. Yo te entiendo, ¿vale? Te entiendo tu energía que en este momento pues no te cuadra nada, no te cuadra nada. Pero este chico o esta chica quiere una oportunidad. Tú tienes la última palabra. Si tú de repente quieres tiempo, esta persona tiene que entender que no puede aparecer de la noche a la mañana en tu vida. Entonces, pues que dale el tiempo, cariño, ¿vale? Es esto. Vamos a continuar, vamos a ver qué nos dicen. A ver, corazón. ¿Qué nos dice en economía? Que Dios Universo me ayude. Luego, solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Economía. Me dice, la carta del 9 de copas. La carta también del 6 de oros. La carta del 2 de oros. Y cierras con la carta del 6 de espadas. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros quieren emprender un proyecto por la familia, ¿vale? Me dicen, este proyecto, cariño, que tú quieres hacer sería fantástico, sería formidable. Vas a tener el apoyo inclusive de segundas personas o terceras personas. Y te veo, mi querido Virgo, que muchos de vosotros posiblemente van a hacer algún tipo de viaje relacionado con la economía. Entonces, veo un cambio, veo una evolución, veo un apoyo de los demás. Tu economía va a empezar a mejorar. Si tienes un proyecto, cariño, hazlo. Hazlo, mi querido Virgo, porque se te van a empezar a abrir nuevas puertas. Van a aparecer ángeles que te van a ayudar, que te van a guiar, mi querido Virgo, para la parte económica, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, cariño. Solteros y solteras.
Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Solteros y solteras, solteros y solteras, Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. La carta también del 4 de Copas. La carta del 7 de Bastos. La carta del Mago. Vale. Siento, mi querido Virgo, que tú quieres algo más que una amistad. Algo más de repente que un coqueteo con una persona en concreto. Pero veo que la otra persona como que o no se siente preparado o preparada o se siente muy seguro o muy segura de su belleza o de la situación que están actualmente vosotros, ¿vale? Siento que esta situación, mi querido Virgo, a ti te pone como un poco violento, un poco confundido o confundida, pero cierras con la carta del Mago. Sé que a lo mejor de repente muchos de vosotros me van a decir, Richard, yo no ruego a nadie, y te entiendo, ¿vale? Te entiendo. Pero si tú de repente sigues insistiendo, si tú tienes paciencia, al final te vas a ganar el corazón de él o de ella. Pero la última palabra lo tienes tú, porque cierras con la carta del Mago, ¿ves? Y aquí hay un conflicto, porque este chico o esta chica pues se siente especial. Se siente especial. Tú quieres algo más. Tú quieres familia, tú quieres relación, etcétera, etcétera. Son ellos, ¿vale? Son ellos o son ellas que a lo mejor en este momento pues no te quieren dar lo que es el sí, mi querido Virgo. ¿Voy a tomar agüita? ¿Tú has escuchado la música de Pandora? Claro, Richard, si lo he cantado. ¡Uy, por Dios! En la escuela yo me acuerdo que había un grupo de amigas, ¿vale? En el colegio, no sé si me mirarán ellos, que le decían las Pandoras, porque un día salieron a hacer lo que es una coreografía de las Pandoras, cariño, y lo decíamos las Panduros, las Panduros, las Panduros lo decíamos, ahí se enojaban, pero una de la música es así, debo hacerlo todo con amor, hoy esta noche yo saldré a algún bar, si no me escapo de ella va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma. Ay, es que debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme, me quedo sin voz. Quiero sentirme viva una vez más. Este caso de verdad es de vida o muerte. Necesito un amor urgentemente. Ay, quítame esta soledad. Por Dios, casi me quedo sin voz. Todavía sigue, voy a tomar agua. A ver. Ahora sigue, ¿vale? Si nosotros nos hubiéramos casado, tururum, hace tiempo, cuando yo te lo propuse, tururum, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve, pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con una vieja que por rica, y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí, después yo te olvidé y te perdoné y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Tin, 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 querida. Ay, por Dios. Richard, lo vives, es que me encanta esa música, ¿vale? Por lo que más, no, es por lo que quieras tú más ven, más compasión de mí tú ten. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú vas a volver. Ya está, cariño, el popurrín. Turururururu, turururururu. Me nace del corazón. Ya está, las características. Si no, no acabo, Virgo, ¿vale? Richard sigue cantando, no tengo voz. ¿Qué quieres que me atore, cariño? Me nace del corazón. Ay, por Dios, estoy loco.
Vosotros sacan lo peor de mí. Vosotros sacan lo peor de mí, cariño. La locura lo sacan. A ver, las características. Vamos a ver, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Virgo, Virgo, mi sacerdote. Hay una persona que está un poco indiferente contigo, ¿vale? Siento que te piensa, siento que te extraña, pero lamentablemente el orgullo es más fuerte. Esta persona puede ser de elemento agua. Veo que no hay comunicación, contacto cero. Puede ser de contextura gruesa o grande, cabello corto con canas, puede ser que tenga un poco de barba, mayor de 40 años, ¿vale? Sea hombre o mujer, quitaré la barba y ya está, cariño. Dice, la carta también del 8 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente hay una persona también en el trabajo. ¿Qué te pasa, Virgo? Te has peleado con todo el mundo. Te has peleado con todo el mundo. Hay una persona en el trabajo, mi querido Virgo, como que te mira con un poco de indiferencia. Veo que esta persona, Virgo, a lo mejor de repente no quiere entender de razones, pero dale tiempo. Dentro de 28 días, cariño, esta persona te vuelve a hablar. Elemento tierra. Existe una persona también, mi querido Virgo, que quiere volver otra vez a tu vida. Posiblemente se acabó su relación, lo dejaron o lo pusieron los cuernos, cariño. Y veo que este chico o esta chica quiere volver. Inclusive existe lo que es una distancia muy larga. Esta persona puede ser de piel blanca, muy blanco, cariño. Hoy no me gusta cuando uno es muy blanco, sinceramente. Yo me retoco a veces. Cabello negro, oscuro también. Posiblemente esta persona, cariño, actualmente ya está viajando o te has enterado que esta persona está viajando. Surprise, surprise, mi querido Virgo, porque este chico o esta chica viene en tu búsqueda, corazón. Espero que te guste esta lectura, cariño. Un besote, gracias por tu apoyo, Virgo, y gracias también por tu paciencia, ¿vale? Tú sabes que yo tengo mis locuras, pero gracias también por aceptarme. Te quiero, Virgo, y sé feliz. Sé feliz, Virgo, porque recuerda que el tiempo no espera y los años avanzan, ¿vale? Lo único que yo quiero es que tú seas feliz. Amor propio, Virgo, es muy importante. Hasta la vista, corazón.